La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Decirles que no es posible que transitemos con este tipo de mecanismos de los empréstitos. Yo en una ocasión le pedí a Iván que leyera un comentario mío donde decíamos que la función de un banquero, ya sea administrador o gerente, pues era endeudar al cliente, y que Soto estaba cumpliendo a cabalidad. Ya endeudado a su cliente, que es el Estado, que son los zacatecanos, y que seguramente, como dicen en el campo, está lazando por las dos puntas. Cobra en el sistema financiero y le cobran los zacatecanos. Yo creo que las posturas de que no se tuvo la presencia de los diputados de oposición para justificar que en 5 minutos se aprobó un empréstito, también es una postura muy ridícula. O sea, si no lees ni siquiera el dictamen, si no haces discusión, si el único fundamento es un artículo en la Ley de Deuda Pública, a lo que deberíamos estar enfocados es a ver cuáles son las directrices que nos están a nosotros como estados dictando desde el Congreso de la Unión por el descontrol, por los excesos de los propios gobernadores. Ese es el tema, el exceso de Miguel Alonso. Lo que mandó aquí Soto, esas son apreciaciones y estimaciones muy poco probables de cumplirse. Primero, pues señalar que en este estado, en esta legislatura, la división de poderes es una burla, es una farsa. Hay un sometimiento total a los designios del gobernador Miguel Alonso. Da lástima, da pena. Aquí está por escrito, el documento está sellado, la información que le solicité directamente al secretario de Finanzas. Aquí está la acuse de recibo, donde no me ha entregado absolutamente nada de la información que le solicité por escrito al secretario de Finanzas. ¿Qué le solicité? ¿En qué se ha gastado los 10.900 millones de pesos que tiene de deuda el gobierno del Estado? Y también le solicité en qué se va a gastar los 3.200 millones de pesos que están solicitando como deuda. Pero yo les pediría que sí lo tomamos esto con más serenidad y que no nos fuéramos por el arrebato de una simple instrucción en donde a diputados compañeros de nosotros, a pesar de que aquí hablan de mucho respeto, pues creo que no se lo dan ni ellos mismos cuando lo único que hacen es atender a mensajes que los mandan desde la Secretaría General del Gobierno. Se levanta la sesión y se cita por escrito a la siguiente sesión rogando su puntual asistencia. Muchas gracias, será tan pronto. ¿Dónde? ¿Qué horas? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hoy. ¿Dónde? Hoy. ¿Con quién? Hoy aquí. ¿Para cuándo? No, que por escrito. Una burla al salario mínimo, mientras los diputados ganan millones de pesos. Sí, no ven el hambre que tiene el pueblo, compañeros. Cuando el pueblo tiene hambre, si el gobierno no atiende a las demandas, este país se va a sublevar. Exigimos hoy que nos paguen, que no es limosna lo que pedimos, compañeros. Los diputados están para servir al pueblo. Exigimos presupuesto para los exbraceros. ¿Qué más exigimos, compañeros? Hablen ahora. Hablen, que toda la ciudadanía se entere. No somos de ningún partido político. Exigimos justicia en este país de México. Presupuesto para campesinos, para los trabajadores, para toda la sociedad. ¿Sí o no, compañeros? Exigimos justicia a todos los mexicanos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.